Política y punto. Política y punto. Un espacio de discusión y análisis del quehacer político, económico y social. Política y punto. Política y punto. Un espacio para configurar una visión de la realidad nacional. Política y punto. Política y punto. Bienvenidos. Días, estamos nuevamente acá en los estudios de nuestra emisora Radio San Gabriel FM 98.2, sábado 15 de febrero, año 2020, el programa Política y Punto. Hoy tenemos también, como en la anterior ocasión, un invitado muy especial. Se trata del licenciado Guillermo Mamani, quien es el director del periódico Renacer de la Argentina. Muy buenos días, hermano. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a toda la audiencia, muy contento de estar compartiendo unas palabras con ustedes. ¿Cómo le has recibido la paz, el alto y especialmente el clima, querido hermano? Y bueno, es contraste, parece esto como la política también, ¿no? Vengo de un calor de 30 grados promedio, ya no sabiendo qué sacarme para amilanar el calor y acá ya no sé qué ponerme para amilanar la lluvia. Entonces que estoy ahí acostumbrándome al loco clima de verano paceño, ¿no? Es una belleza, la paz, el alto. Y en realidad toda Bolivia poseemos varios estratos geográficos que nos demuestran como la diversidad geográfica, así como la biodiversidad también, y lo más importante para nosotros, la existencia de 36 naciones que componen el Estado plurinacional de Bolivia. Precisamente en ese sentido, hermano Guillermo, entiendo que usted tiene la doble nacionalidad, es decir, es boliviano y argentino. Sí, así es. Yo nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Técnicamente soy porteño, mis padres son bolivianos y bueno, yo adquirí la doble nacionalidad ya hace bastante tiempo por padres y me siento orgullosamente boliviano y orgullosamente argentino, pero por sobre todo soy quechua aymara y eso, bueno, de alguna manera es como lo que es la identidad por la cual nosotros también en su momento hicimos un medio de comunicación porque estábamos cansados que muchos hablen por nosotros, los bolivianos, los argentinos, los gringos, los estudiosos, los antropólogos, y dijimos nosotros podemos, éramos estudiantes en ese momento en la Universidad de Buenos Aires y también, ¿no?, descolonizarnos tanto de la universidad, porque hicimos 21 años de trabajo periodístico y antes ya habíamos trabajado como periodistas en un medio barrial, o sea que un poco el desafío era tener voz propia, ¿no? A propósito de la identidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está viviendo este momento político la colectividad boliviana que es numerosa allí en Buenos Aires? Sí, la colectividad boliviana está movilizada. Pocas veces en nuestra historia como medio la única vez que vimos una movilización así tan contundente fue en octubre del 2003 cuando hubo en esa época la masacre también digamos cuando Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que irse a Estados Unidos porque había provocado matanzas y todo el debacle económico que por ahí parece que pasó hace mucho, pero fue hace 15, 16 años nomás. Y bueno, está movilizada y de alguna manera también siente en la carne muy tristemente lo ocurrido con la gente de Sacaba y en Sencata, porque de alguna manera la mayoría que han migrado han sido indígenas allá, ¿no? Porque los primeros que migran, los primeros expulsados son los excluidos sociales, ¿no? Y hay un alto porcentaje de quechuas y aymaras también allá y al tener a Evo Morales allá también es una alegría tenerlo, es como un contraste, ¿no? Interesante. Han llenado un estadio hace poco, en verano llenar un estadio es inconcebible, ningún político argentino que se precie puede arriesgarse a hacer algo en verano porque están de vacaciones, están en otra, el calor, etcétera, etcétera. No, nunca que recuerde yo se haya hecho una concentración masiva en un estadio y llenarlo, ¿no? El fenómeno Evo Morales, el fenómeno político. ¿Cómo está, pero la colectividad boliviana en Buenos Aires? Aún entiendo que se vive todavía el racismo, por ejemplo.
Sí. Bueno, ese es un tema que nosotros como medio, si bien estamos al tanto de la situación que ocurre en Bolivia, no nos desentendemos de la realidad local, ¿no? Nuestro medio es el único medio escrito quincenal que tiene toda una sección continua sobre la realidad de los pueblos originarios en todo el continente, por el cual nosotros estamos al tanto de lo que ocurre con los pueblos originarios en Argentina y en el resto del continente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la noticia más dura en estos días es la muerte de 8 wichís por desnutrición en la provincia de Salta, que la provincia de Salta está gobernado por el peronismo hace 14 años y sigue gobernado por el peronismo, ¿no? Que es el partido actual de gobierno, que se supone que es el gobierno más, que es el partido político más sensible a los dolores de las clases populares, ¿no? Obviamente que en la época de Macri esto se acrecentó más, ¿no?, el nivel de exclusión. Pero este es un tema ya que un tema transversal a todos los pueblos colonizados, a todo este continente de estados nacionales. O sea, los pueblos indígenas, o sea, los estados nacionales nacieron después de un genocidio. Y eso por ahí es lo que no se quiere reconocer en un estado como el argentino, ¿no? Que hubo un genocidio. Ni siquiera en Bolivia creo que se habla de genocidio con lo que implica, ¿no? Y teniendo en cuenta que Bolivia tiene avances en ese sentido que no tienen otros países del continente. Pero bueno, seguido el genocidio, a fines del siglo XIX recién terminaron de colonizar la Patagonia de los mapuches y esa zona del noreste argentino, donde inclusive hasta hace poco hubo un juicio al Estado por una masacre realizada en el gobierno del general Perón, ¿no?, en 1945, sobre el pueblo Pilagás, Rincón Bomba y todas esas cuestiones que están saliendo a la luz, ¿no? Por eso es muy dolorosa la situación. Es muy doloroso también escuchar al actual presidente Fernández que diga que los argentinos somos descendientes de los parcos porque no nos reconoce como parte misma del país, y eso nosotros mismos en el discurso inaugural del 10 de diciembre en nuestra editorial remarcamos que no hubo una sola palabra sobre la existencia de pueblos originarios, ¿no? Y esto de alguna manera es una continuidad un poco ese discurso, lo que pasó en Europa, en Francia específicamente, ¿no? Siempre hablamos cuando nos referimos a la Argentina como una nación de migrantes, aunque esto no les guste mucho y lo decimos con mucho respeto a los hermanos argentinos, pero se trata en realidad, o lo que se muestra, lo que se conoce, como una nación de migrantes. Sin embargo, tú lo dices, es cosa inaudita que en Salta mueran hermanos, compañeros nuestros, por desnutrición y todas esas otras enfermedades que los afectan y no haya estado autoridad alguna que se preocupe de ellos. En ese sentido, comento, hermano Guillermo, que acá en Bolivia y en otros estados, países como Ecuador, Perú, está germinando la idea de la Via Yala, de recuperar todo nuestro territorio, todo nuestro continente para sus verdaderos dueños. Sí, es muy importante tomar conciencia de eso, ¿no? Nosotros también, ¿no?, nos quieren colocar en la categoría migrante. Nosotros, digamos, no somos migrantes, es muy claro. Nosotros estamos pisando la tierra de nuestros abuelos. Nuestros mismos abuelos, la tierra que pisamos son los huesos de nuestros abuelos, sean querandíes, sean diaguitas, sean guaraníes, sean pilagás, sean aymaras, sean quechuas, y nosotros también, a nosotros nos obligó a redefinirnos en la Buenos Aires cosmopolita, ¿no? Nosotros nos juntamos con otros indígenas y realizamos un festival de cine indígena, un poco para remarcar que la Buenos Aires también es indígena, que se intenta tapar con la presencia que existe de migración europea, pero que también vivimos y hemos tenido que trasladarnos a Buenos Aires, nuestros padres por cuestiones económicas, a Buenos Aires para poder sobrevivir, ¿no? Y de alguna manera también sabemos que en Buenos Aires vive más de 1 millón de andinos, ¿no?, de quechuas, aymaras, y si le sumás a los provincianos del norte argentino, Jujuy, Salta, que están recuperando también su identidad, porque no te olvides que el Estado lo primero que hace, además de matar, es matar la cabeza, o sea que no se reconozcan como lo que son, sino que traten de ser como el Estado quiere que seamos, ¿no?
Y nuestro papel como indígenas allá también tiene que ver con eso, es un aporte también a la idea de ese ser indígena que existe mirándote el espejo, mirándote las costumbres, mirando las prácticas de tus padres y nos aunamos con los mapuches, con los guaraníes que también están allá en Buenos Aires por cuestiones similares y coincidimos en que es tiempo ya no de discursos sino de recuperar y de prácticas para poder en principio sobrevivir, que es lo primero, porque nos están matando de varias maneras, ¿no? Corporalmente y muchos mentalmente, ¿no? Por eso lo primero es recuperar la mente para después también que el cuerpo actúe en consecuencia, ¿no? Volver a lo nuestro, volver a la identidad, volver a ser nosotros mismos. En Bolivia hemos tenido un proceso muy interesante porque a partir de determinado aislamiento geográfico, inclusive las culturas, sobre todo la aymara y la quechua, han logrado sobrevivir a todo el proceso de colonización eurocentrista y hoy, mal que bien, tenemos el Estado plurinacional que reconoce a 36 naciones indígenas originarias campesinas que están ya por lo menos inscritas en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Sin embargo, hay muchos otros elementos que se han quedado en el camino, pero es un avance que nos da esperanza. Lamentablemente, con este gobierno de transición, entre comillas, estamos viendo limitadas e inclusive cercenadas, o podemos decirlo de frente, se está tratando de desmontar todo lo que significa jurídica, social y políticamente el Estado plurinacional. En ese sentido, ¿cómo ve la comunidad boliviana la situación que estamos viviendo acá en Bolivia? Está muy preocupada, ¿no? Porque en Argentina hay una percepción por ahí muy particular de qué es lo que está pasando acá en Bolivia, cómo se lo cataloga desde el primer momento, ¿no? Acá han venido, creo que 5 grandes medios de televisión a cubrir el momento o sea, ni siquiera en Bolivia cubrían, y nosotros en Buenos Aires, en Argentina, veíamos en directo lo que pasaba durante varios días, durante los días de la represión, cómo reprimían. Y ya no hacía falta, digamos, decir ni mostrar nada más. El pueblo argentino, todos, hay una unanimidad muy rara, porque ni siquiera hay unanimidad en cuestiones nacionales, pero hay una unanimidad muy clara de que hubo un golpe de Estado, por las características que todos sabemos, ¿no? Los militares, la represión, y la colectividad boliviana no puede estar aparte porque es un actor más digamos, de ese país, ¿no? Por ahí con la tristeza mayor de tener hermanos, familia acá que está sufriendo, porque evidentemente salimos del mismo estrato originario de pueblo quechua, aymara y guaraní en su mayoría, ¿no? Y está muy conmocionada, muy movilizada, con ganas hasta de venir acá a poner el cuerpo, ¿no? Yo he visto situaciones de gente que ya quería venir acá en micros, porque cuando ya se venía la cosa muy dura, de venir acá directamente, de dejarlo todo y volver acá y colaborar. Por eso te digo que el tema de la huipala fue algo fundamental, porque también en el estadio de Deportivo Español lo que más flameaban eran huipalas, o sea, había tricolores, pero no tanto, es una toma de posición también eso. Los argentinos también iban con huipalas porque saben o conocen o sienten, ya no es un símbolo del Estado plurinacional, es un símbolo de los pueblos indígenas del Abya Yala, la huipala, ya pasó a ser un símbolo mucho más grande, y quemar la huipala, eso conmocionó a toda la sociedad porque se conoce la huipala ya. La Universidad de Rosario tuvo una semana flameando en vez de la bandera argentina la huipala en su mástil, el más importante de la Universidad de Rosario. Y estoy hablando de la universidad, de la segunda universidad más grande del país, ¿no? Porque la más grande es la Universidad de Buenos Aires. Para que te des una idea, o para que se den una idea de cómo se sintió en Argentina el golpe. Hubo como 5 movilizaciones, y de alguna manera sindicatos y todo el arco mediático, el gobierno de Macri mismo que apoyaba este golpe, porque no lo puedo llamar de otra manera, tuvo que
de alguna manera parar por consecuencias políticas en reconocer al gobierno de acá, porque era de su signo, ¿no? Digamos, es de su signo, es de derecha, evidentemente. No hay manera, digamos, de decir ni siquiera de transición, es de derecha, por las políticas que está, por las acciones políticas que está de alguna manera definiendo o queriendo de alguna manera quebrar. Evidentemente se nota para dónde va, ¿no? Evidentemente ya la huipala ha trascendido las fronteras bolivianas y es un orgullo que hoy pueblos tan importantes desde Ecuador, Colombia, el sur de Colombia, Perú, Chile, el norte de Chile y Argentina, inclusive en Paraguay, se la tome a la huipala como un símbolo, como un código que significa todos los colores del arco iris y nos va demostrando los saberes de nuestros pueblos. Para nosotros es un orgullo conocer aquello y remarcarte que acá en Bolivia, evidentemente, de no haber sido por ese error que cometieron los policías de quemar la bandera, nuestra bandera, nuestro código, la huipala, y de no haber se ha atrevido a golpear a las mujeres de pollera, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestras madres. Tal vez este golpe hubiese pasado de un modo intrascendente. Sin embargo, aquellos errores han hecho que, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en los barrios periféricos, en el Alto sobre todo, se levanten cobijados en la bandera, cobijados en la pollera. Sí, fue muy emocionante estar en esos días, cuando vos veías que en todas las casas había una huipala en el Alto, ¿no? Acá, digamos, para nosotros ver eso era muy emocionante, porque también es como un mensaje muy importante que se da sin necesidad de más que eso, ¿no? Y lo de la pollera también, ¿no? Nuestras madres, que es lo más importante, sabemos que son sostén de la sociedad. El tema del racismo, volvemos al tema del racismo y también volvemos al tema de que fue un exceso de confianza por parte de los golpistas, que evidentemente tuvieron su éxito, ¿no? Uh-huh. No se puede, cuando un plan sale bien uno ya exagera, es como cuando uno va ganando 6-0 y ya quiere hacer un baile del espectáculo, ¿no? Entonces me parece que ahí se les escapó, como dice Diego Maradona, la tortuga, se equivocaron en exceso de confianza y tuvieron que recular, tuvieron que volver a reconocer, hasta tuvieron que volver a reconocer la huipala cuando se difundió por las redes sociales lo que pensaba la actual presidenta de Bolivia de lo que sentía antes de que ahora lo disimule siendo presidenta, ¿no? Eso también ha sido muy importante y motivo de orgullo para todos nosotros. ¿Tuviste oportunidad de visitar el Alto Sencata, por ejemplo? Sí, fue muy duro. No, es inconcebible lo que ocurrió. ¿Cómo pudo ocurrir esto en este momento en la historia de Bolivia, en la historia de la región, ¿no? Sabemos que nuestra región es la región más desigual del mundo y hay monstruosidades que no nos enteramos en Colombia, por ejemplo, o lo que está pasando en Brasil. Lo importante que hay que saber es que no es un tema nada más de Bolivia, es un tema regional, ¿no? Acá está en disputa el continente, el subcontinente. Y este es un capítulo, tenemos que vernos como un capítulo y no podemos dejar de ver lo que ocurre en los otros lugares de nuestros países vecinos, porque ahí podemos ver el cuadro completo de cuál es el plan que tienen con nosotros, porque de alguna manera seguimos siendo países colonizados y lo que no quieren es que dejemos de estar bajo su control. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, cómo de alguna manera quieren controlarnos, quieren que sigamos siendo su patio trasero y que no haya ningún cambio, ¿no? En eso. Y lo de Sencata es una muestra de la crueldad y a qué niveles se puede llegar, a qué niveles están dispuestos a llegar para mantener el control. Evidentemente esto es cierto, lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos llorado. Ahora, hay varias posiciones respecto, ¿no?, al momento político que ha vivido Bolivia. Es decir, ¿qué ha ocurrido esos días desde el 20 de octubre hasta el 10, 11, 12, 15, que prácticamente Bolivia estaba convulsionada, con fuerzas militares armadas como para la guerra, con una policía que se había dado la vuelta, ya te decía, y además la preparación y presencia en las calles
casi en todas las ciudades de Bolivia, de grupos paramilitares. Una opinión sobre esto. Sí, esto estuvo bastante planificado durante años. Evidentemente hubo una coordinación en el interno del partido de gobierno, del gobierno mismo, en las fuerzas de la oposición. Hubo mucho dinero que vino del extranjero, hubo una operación sistemática, mediática, para socavar la imagen del gobierno de ese entonces, y de alguna manera como que son acciones que confluyeron en noviembre, después de los manejos que hubo con el tema del conteo de votos, ¿no? Que terminó de... nosotros le decimos el efecto Pigmalión, ¿no? Una profecía autocumplida. O sea, vos tirás la cosa de que va a ser así y finalmente todos los datos o todas las cuestiones te dan cuenta que es así, y de alguna manera la gente está súper convencida de eso y actúa en consecuencia. Es como operaciones de psicología social muy bien estudiadas que ya fueron efectuadas en otros lugares del mundo, ¿no? Que no son, por eso tenemos que tratar de sacarnos la cuestión exclusivamente de Bolivia para también estudiar y ver qué ha pasado en otros lugares del mundo, ¿no? Ya este tipo de operaciones ya tienen experiencia en otros lugares del mundo. Por ahí tienen características propias, ¿no? Y esas características propias tienen que ver con que los medios de comunicación, las redes sociales son un arma de guerra en este momento, y los que lo saben manejar y los que tienen el control, como diría, la propiedad intelectual de esas armas de guerra, ya sabemos dónde están, no es necesario que lo aclaremos. Evidentemente, una de las grandes falencias que se tuvo en la anterior gestión fue el manejo y el control mediático, además de todo lo que significan las redes sociales, ¿no es cierto? Esto vino muy planeado, nos parece ahora, de mucho tiempo atrás, y no solamente por la derecha fascistoide que tenemos acá en Bolivia, sino los intereses norteamericanos. Se habla de una intromisión directa de Bolsonaro, del gobierno del Brasil, también de Macri, y que en propia Salta fue donde se repartió dinero llegado desde Estados Unidos a la embajada. Eso nos hace ver que en Bolivia se está librando una batalla política y económica que ha de definir el futuro cercano del sur del continente. Sí, totalmente. Me parece que está en juego el control del continente. Este es el capítulo más fuerte porque de alguna manera, con todos los errores, uno puede ser de izquierda, de derecha, pero con todos los errores que tuvo el gobierno de Evo Morales, que los puede tener como cualquier otro, no creo que nadie es perfecto. Pero de alguna manera iba en camino de una autonomía estatal, y todas las estadísticas, todos los datos económicos dan cuenta de este cambio en poco tiempo por la política económica que tenía, o sea, yendo a los números, ¿no? Y yendo hacia dónde iba, y el control de los recursos naturales, y ese es el gran tema en cuestión. Cuando las transnacionales se ven obstaculizadas en su plan de extracción de recursos naturales de este continente, que lo han hecho históricamente, evidentemente tienen que hacer algo para que eso cambie, y eso es lo que pasó, porque es un tema exclusivamente... Nosotros siempre, o sea, somos seres políticos, pero hay cosas que se manejan por economía, y la economía y la política están unidas, ¿no? O sea, la economía es el fin, en realidad, y la política es la forma de cómo llegar a ese fin. Entonces, acá quieren los recursos naturales que siempre los tuvieron y que últimamente se los estuvieron, de alguna manera, diciendo, bueno, acordemos. No, ellos no quieren acordar, ellos quieren tener el control. Por ahí pasa. Sí, no nos olvidemos que Bolivia, bajo la administración de señor Evo Morales, ha estado en los primeros lugares económicos como nunca en su vida. Siglos que Bolivia era conocida internacionalmente, y nosotros llevábamos ese lastre de ser un país mendigo, de ser un país de corruptos, de ser un país que viviendo, estar sentado sobre inmensas riquezas, jamás lograba despegar.
Tuvimos la suerte, sin embargo, ya desde los 80 y más antes que se ha ido germinando el pensamiento indígena, campesino, originario, y que se vio concretado con el gobierno de Evo Morales. Y como tú dices, hubieron aciertos y hubieron errores, creo que más aciertos que errores. Es en ese sentido que, por ejemplo, nosotros rescatamos mucho la recuperación de la dignidad a nivel nacional e internacional. Sin embargo, tampoco se ha valorado, y cuando pensamos que se había por lo menos derrotado al racismo, hemos visto en esos días nefastos del 20 de octubre.